La epidemia de gripe aviar provocó 282 muertes en 7 años. Esto establece un promedio mundial de defunción de 40 habitantes por año a causa de esta influenza. Hagamos algunas comparaciones. En el momento pico de la epidemia, una persona tenía más riesgos de morir electrificado por un rayo que por influenza aviar. Por ejemplo, durante el año 2003, según la organización norteamericana National Safety Council, en Estados Unidos un ciudadano común tenía una chance en 6.177.230 de morir electrificado por un rayo. Teniendo en cuenta que la población total de Estados Unidos en ese momento era de aproximadamente 300 millones de habitantes, esto establece un promedio de 48 muertes por año a causa de rayos eléctricos. Por cierto, ¿sabían que la gripe común mata a 500.000 de personas por año en el mundo? 500.000 personas. Si vemos el perfil de mortalidad del planeta, y hay que tener una visión planetaria para que uno no le vendan buzones pequeños, se mueren 10 millones de personas por desnutrición e infección. Se mueren 3 millones de personas por tuberculosis, en enorme parte evitables. Se mueren 4 millones de personas por paludismo, malaria. Así que, comparado con estas cifras, este otro terrorismo epidemiológico, esta visión apocalíptica que lleva agua a cierto molino económico, esta visión apocalíptica de este nuevo daño nos hace olvidar lo que pasa en silencio todos los días. Se sabe que la gripe común genera entre 300.000 y 500.000 muertes al año, que la gripe aviar ha generado muy pocas muertes en varios años, que la gripe porcina ha generado bastantes más, pero sigue siendo un número muy pobre, digamos, comparado a otras enfermedades, mientras que enfermedades que son fácilmente solucionables, digamos, enfermedades que se puede combatir de manera eficaz y de manera barata, de manera económica, no despiertan ninguna atención. En este momento está aumentando la desnutrición en todo el mundo y la FAO, el organismo de Naciones Unidas que controla la agricultura y la alimentación, no dice palabra sobre las verdaderas causas del aumento de la desnutrición, que es una crisis que se agrava, una pobreza que aumenta. Hablemos de cifras en América Latina. Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la región posee 222 millones de pobres y 96 millones de indigentes. Más de 300 millones de personas viven con menos de $2 diarios. El 44% de estas personas son niños. Según estadísticas del Sistema Nacional de Información de Salud en México, núcleo de la explosión de la gripe A H1N1, durante el año 2007 se notificaron 14.575 casos mortales de influenza y neumonía. La diabetes mellitus, una enfermedad prevenible con campañas de educación, se llevó a 37.202 personas. La desnutrición calórico-proteica mató a 4.533 personas, de las cuales 713 eran niños menores de 4 años de edad. ¿Cuántas de estas muertes encabezan titulares? Ninguna. En teoría la gripe A mataba a todo el mundo, no hacía distinción de clase. Estas enfermedades, estamos hablando de cólera, Chagas, esa mata a los pobres. Pero sacar la disquisición de por qué sucede la crisis, la paranoia, es porque tal vez, y ahí hago algo totalmente a título personal, tal vez esto empezó en Norteamérica. En Norteamérica están mucho más preocupados por influencias, por enfermedades que no distinguen razón social, que Chagas, malaria y tuberculosis, que prácticamente no tienen, y que no es problema de ellos, es problema de Sudamérica, de África, sudeste asiático.
Esta es la micrografía en tinción negativa del virus AH1N1, más conocido como influenza porcina. Un virus que a lo largo de 2009 se convirtió en la estrella de los principales medios de comunicación. Pero, ¿cuál es el origen del virus de la gripe AH1N1? ¿Cuándo y cómo mutó? ¿Por qué muchos expertos no logran explicar estas incógnitas? Es imposible explicar ni prever la aparición de un virus pandémico. Es muy difícil. El por qué aparece en México también es una pregunta que nos hacemos todos. No sé, no te sabría responder. Bueno, este virus 2009 tiene partes de estos virus que circulaban en los cerdos en Estados Unidos, que tenían parte aviar, parte humana y parte porcina clásica. Y también hay un componente de euroasiático, que no se sabe cómo fue que llegó ese componente euroasiático a México. Eso se desconoce por completo. Contributor Wayne Madsen's in Washington to tell us more about claims that the virus began life in a lab. Mr. Madsen, afternoon to you. Now, the World Health Organization, where he is looking into claims that this virus could have been created in a lab, possibly in some sort of vaccine development that may have got out, may have gone wrong. What else do we know? What we know, of course, is that there have been laboratories, especially at the University of Wisconsin at Madison, that were involved in this, what I call the Jurassic Park development of this particular flu. The 1918 flu, called the Spanish flu, was extracted from the corpse of a dead Inuit woman who died of the disease in Brevik Mission, Alaska, a small Inuit village, and it was recombined with combined with other forms of flu to create this particular AH1N1 that's been declared a pandemic by the World Health Organization. Now, it's interesting to note that a company called FluGen, which is associated with this research at the University of Wisconsin at Madison, is now developing a vaccine. I think what we see with Baxter International, FluGen, and other companies developing a vaccine, when some of these companies were involved in the research on this particular form of flu, people are a little bit skeptical about the profit motivation here. Que me acuerdo que tuvimos días sin poder publicar casi nada porque todo el periódico iba destinado, el espacio para publicar no había porque era todo destinado, o la mayoría de las páginas estaban destinadas a esto, ¿no? Cómo estaba viviendo México el tema de la gripe. No era que otros temas no interesaban, simplemente no vendían tanto como los 15 minutos de fama de la gripe porcina. Pero las reglas son claras desde hace tiempo, y la información se convirtió en un mercado de intereses y aunque este sea uno de los problemas más relevantes de nuestros tiempos, cobra mayor preponderancia cuando se consigue establecer una relación viciosa entre la información y la exigencia social de dicha información. Lamentablemente, en los últimos años, esta relación alcanzó un punto de retroalimentación cúlmine, forjando paranoias sociales basadas en el negocio del miedo. El pánico implica temor a cualquier cosa, súbito, pero que no se puede precisar a qué es, y que invade de tal manera que impide pensar. La paranoia, en cambio, es un estado en el cual hay un objeto que pasa a ser el depositario de todos mis temores y el posible responsable de todos mis males. Ah, si tosés, vos me podés tirar encima la gripe. Entonces eso implicaba paranoia, perseguirse. Pareciera que nuestras sociedades actualmente se rigen por estos miedos, el miedo a la inseguridad, el miedo a la enfermedad, el miedo al terrorismo, el miedo al otro, el miedo a la pobreza. Digo, obviamente que el tema de la salud, dentro de esta, yo lo veo así, de esta nueva guerra global a partir del 11 de septiembre, constantemente se está jugando con el tema de la salud. Muchas veces parecía, las informaciones que uno leía y lo que llegaba y con lo que uno tenía que trabajar, parecían sacado de una película de Hollywood. Entonces yo creo que en ese momento se desata la gran paranoia y frente a la gran paranoia nadie sabe muy bien qué hacer. Pero vos, ¿qué pensás? ¿Que te va a caer un edificio arriba o que te podés pegar una gripe? ¿Qué te genera más miedo? ¿Qué te es más cercano? Y creo que hubo alguna prensa sensacionalista que por ahí también ayudó a generar esta psicosis, ¿no? Que la hemos vivido en todos los aspectos. Fíjate que hasta hubo enfrentamientos dentro de México mismo.
Es decir, la pandemia se declara en la Ciudad de México y quienes iban al sur, en algún caso, algún coche fue apedreado porque venía del Distrito Federal. Para poder hablar de secuelas psicológicas de una catástrofe, tenemos que encontrar la catástrofe. La pregunta sería, ¿la gripe A como fenómeno objetivamente justificó la catástrofe psicológica o la percepción de catástrofe? No lo sé. En general, cuando no se toma la enfermedad como se la debe tomar, empiezan a aparecer actitudes de la gente que no se condicen con la real prevención de la enfermedad. Si te doy la mano me tengo que lavar con alcohol, la venta de alcohol que se agotó, el alcohol en gel. Me tocó atender pacientes que dicen, esta es la confirmación de lo que yo creía, de que nos iba a llegar esto, ya podemos llegar casi a grado de psicosis, de delirio. Esto confirma lo que nos merecemos, por no higienizarnos adecuadamente. Y una vez un hombre que combatió en la Segunda Guerra Mundial me dijo, yo he visto hacer cosas por el miedo que nunca me imaginé que un hombre era capaz de hacer.